Durante toda la historia bíblica, al principio de la revelación del Génesis hasta Apocalipsis, se puede verificar de que uno de los inconvenientes que ha habido a lo largo de la historia es la relación del cielo con los tesoros de la tierra. En esta mañana voy a hablar de dos términos que están totalmente ligados: tes y tesoro. No es posible ser tesoro y tener tesoros si uno no ha pasado el tes, y no es posible acceder a ser el tes si uno no reúne características de tesoro. La biología humana, me han dicho, sino biológicamente los humanos, reunimos características de tesoro y conciencia y pensamiento de tes, que es lo que hace que estén relacionados los tesoros con las ciencias. ¿Cómo se puede llegar a ser un tes? De la voz inglesa que significa prueba, un término netamente masculino y que, demostrado en el timeline, he podido superar a cualquier prueba que se haya hecho a lo largo de la historia en materia de ciencias. Es una prueba que consiste en colocar a un sujeto ante una situación determinada con el fin de obtener un resultado que sea objetivable y comparable con los resultados obtenidos por otro sujeto ante la misma prueba. Tengo entendido de que hay señales que reprograman el medio ambiente, y en el medio ambiente es que se impone sutilmente que aquel joven que quiere llegar a ser caudaloso y rico debe tener ciertas actitudes y pruebas para poder llegar a serlo. Quienes han trabajado para compararme con otros y han escondido la emergencia de especie deberán rendir cuenta ante los tribunales judiciales en cada país correspondiente. No estuve en el banquillo, no estuve siendo juzgado, estuve en preguerras establecidas con fines de que no pase las pruebas, y quienes debían decir cuáles eran las características del enemigo no lo dijeron. Fue así que se fueron acumulando una y otra y otra y otra guerra, en los cuales no es posible prolongar el estatus de tes a individuos que han quedado still, are, youth, tres palabras totalmente letales en el continente americano. ¿Qué es un test de progenie? Es una prueba encaminada a valorar el genotipo de los reproductores vista la calidad media de cierto número de descendientes escogidos al azar. La reina de Gran Bretaña había dicho de que el inglés Pablo Sebastián Brachetti iba a deslumbrar, que iba a dar cátedra, que se asombraba desde niño por lo que iría a hacer y lo que iría a demostrar. Y siguen llegando desde Gran Bretaña algunas admiraciones al respecto por todo lo que he podido resolver. Insto a los jóvenes a hacer los test. Insto a los jóvenes a practicar hacer test. Insto a los jóvenes a llegar a la licenciatura, que es donde hay que elegir entre una tesis o un examen global, y elegir examen global, no tesis. Yo elegí examen global en la licenciatura para después hacer las tesis. Psicológicamente, la introducción de los test en psicología, que vendría a ser el término ahora psicólogo, y psiquiatría,
se inició con la creación de Leipzig por Wundt en 1979, que fue el primer laboratorio de psicología experimental. Eh, Esa clase de psicología que proponen algunos tesoros para hacer test en la mente de las personas e ir exprimiendo la psique y llevando a libros y después proponiendo dar algo de lo que uno gana, no tiene lugar alguna en el continente americano. No son los test de Leipzig por Wundt en 1879. Los laboratorios de psicología no tienen lugar alguno en el continente americano. No están aprobados esos laboratorios, se los deshace, son punteros que tienen en diferentes lugares, donde van buscando humanos para tenerlos de laboratorio y lamentablemente se los deshace por el nivel de traición a la sociedad civil nacional. Insto a evitar ese tipo de deshacimiento. Hay un test de inteligencia, que es el test que valora el rendimiento de una persona ante una situación determinada. En estos casos es una serie de pruebas de carácter intelectivo, que es lo que más he podido superar. El test de Wechsler consiste en una serie de 10 pruebas, desde la de carácter puramente informativo o cultura de la memoria y la comprensión a una escala verbal, y de carácter digital en el tiempo contemporáneo. Hay otras pruebas, como las cuales debe elegirse entre 6 u 8 posibilidades para completar series de dibujos. Hay test para niños que deben ser adaptados a distintas edades. Y hay muchísimos test que van haciendo la suma del hombre profesional contemporáneo, con propósitos no de soberanear para imponer, sino con propósitos de demostrar de que la especie no humana no tiene lugar alguno en ningún centímetro del continente ni del mundo. El término prueba es demostrar a mi prójimo sin generar envidia, principalmente a los mongoles que tienen diseño humano, de que no es posible recibir demonios asistidos con propósitos de que subyuguen con Miguel, con Gabriel y con un montón otros de ángeles que no tienen conciencia a los seres humanos, y junten dinero que no les pertenecen, riquezas que no les pertenecen, y termina uno haciendo los videos propios, viendo cómo vienen visitantes para poder gastar las riquezas sexualmente con fantasmas, algo muy narrable. Los test siguen siendo una prueba, un requisito para poder acceder a los tesoros. Hay un test de personalidad, que es la prueba de estudio de la personalidad, que puede ser de carácter proyectivo. Su precisión es menor y las dificultades para su valoración muchos menores. Hay bastantes test que no son test, yo podría decir, de muchísimo desgaste, sino que son test que pueden llegar a ser hasta pasable en cualquier persona. Uno de los test más grandes que hice fue en la Universidad de Vinto, allí en Bolivia, donde el examen global eran 64 materias, asignaturas, de 6 meses cada una. Había que elegir rendir 32 materias y había que repasar las 32 materias de los 5 años y llegar al examen, y en el examen iban a aparecer preguntas de esas 32 materias. Desde aquí que en el primer examen, temprano, nos estábamos levantando con un compañero a rendir, a estudiar, y allí empezaron a llegar los aviones a las Torres Gemelas. Las voces empezaron a decir que debían suspender el examen,
Ya había pasado un examen, tengo entendido, no recuerdo bien el primer día, y no encontraban en mí ningún tipo de chanchullo, machete, ojeada, arreglo, sino que me preparé y estudiamos con un compañero, y llegó el día del examen y se pararon unas mesas iguales a estas, a la distancia correspondiente, y más de 15 profesores daban vuelta al lugar y había que rendir sin ninguna asistencia alguna, sino netamente lo que uno había estudiado. Gracias a Dios he podido pasar aquel examen, y puedo decir de que el nombre de Great Test, el mayor test, que es uno de los nombres que United States of America ha ganado de manera legítima y ilegítima, es uno de los nombres que tiene mi tesoro allí en los Estados Unidos, en los cuales netamente está relacionado con el nombre State. Invito a todos los jóvenes a seguir estudiando, repasando, leyendo, para poder hacer test y poder llegar a tener cada uno la propia riqueza legítima, y poder ordenadamente y organizadamente no competir, sino luchar como hombres y como mujeres contra los habitantes que nos acechan. En las próximas horas hablaré sobre los tesoros.